Hola, hola, hoy les traigo un mensaje de parte de su espíritu para su crecimiento personal y espiritual, un mensaje urgente para que lo escuchen, lo integren y comiencen a hacer tareas y a trabajar con respecto a esto que seguramente es muy importante para este momento de vida. Vamos entonces a escoger una de estas tres pilas de cartas, carta número 1, número 2, número 3, cada uno de estos grupos tendrá un mensaje muy importante de parte del espíritu. Céntrense un segundo, escojan su mensaje y comenzamos entonces con el grupo número 1. Número 1, tenemos la carta de la selenita, tenemos la energía de la luna creciente y tenemos al sauce de forma invertida en la carta de los registros akáshicos. Además entonces tenemos esta runa que se llama Manás. Empezamos entonces con la carta de la selenita. Esta carta es maravillosa porque es una carta que nos trae claridad mental, inspiración divina. Esta carta siempre me habla de que tú eres una persona para la cual la espiritualidad es muy importante. Eres un alma que ha estado muy presente en la tierra de muchísimas formas y tienes hoy el regalo de la claridad y de la flexibilidad mental. Esta carta de que me habla de momentos en los que yo realmente tengo que dejar que la luz divina inspire mi futuro, ¿cierto? Y es una carta que me invita a fluir para poder fortalecer el bienestar. Esta carta tiene mucha profundidad porque se conecta muchísimo con el chakra corona. Si ven, aquí tenemos pues como muchísimo morado que nos conecta con ese chakra, el chakra con el que nos conectamos con Dios, con la divinidad, con lo que viene de arriba, nuestra sabiduría superior, nuestra puerta estelar a conectarnos con otros reinos y con otras partes de nuestro ser y de nuestra divinidad. Entonces esta selenita nos habla de personas que están encargadas de traer luz a la tierra, de personas que deben abrir esos portales para traer luz a la tierra por medio de ustedes, y para traer esa luz, para abrir ese portal, como eso está tan conectado con la mente, con la claridad, es muy importante que aprendan a entrenar sus mentes, aprendan a dejar que la divinidad, como les decía ahorita, inspire su futuro y no dejar que ansiedades, estrés o angustia de lo que no saben viene para ustedes les quite claridad. El mensaje entonces del espíritu por medio de esta carta es que recuerden que ustedes son personas muy espirituales, que llevan muchas encarnaciones siéndolo, y que necesitan que este momento sus mentes se abran a volverse a conectar con toda esa sabiduría y que por favor no se queden en momentos de oscuridad, de inflexibilidad, de no ver las oportunidades, de no ver hacia dónde están caminando. Esta carta entonces también les pide que trabajen en la claridad mental, porque la claridad mental es el camino por el cual ustedes van a poder escuchar su sabiduría superior. Recuerden que son seres de luz, que han estado en esta tierra durante mucho tiempo y que probablemente se comprometieron a traer luz a este planeta en este momento de tanta transformación, no lo olviden. Esta carta entonces es la carta de la luna creciente, es cuando la energía está acumulándose y está yendo a participar de un proyecto más grande. Esta luna es muy bonita porque siempre me indica que yo puedo crear la realidad que yo quiera, pero es una luna que me indica que todo requiere trabajo, ¿cierto? Y que estoy en camino o en proceso hacia la manifestación. No es un deseo que se cumple inmediatamente, es un deseo que se trabaja. Entonces aquí esta carta pregunta a dónde quieres ir y si eres capaz de lograrlo, o sea, si crees que eres capaz de lograrlo. O sea, la creencia es muy importante. Entonces estas dos tienen demasiada relación, todos, mejor dicho, ahorita lo vamos a ir viendo, porque nos están diciendo que recuerden realmente su claridad mental, que recuerden su divinidad, que dejen que esa divinidad inspire el futuro, inspire estos sueños, porque realmente los pueden crear, pero el problema aquí está en que ustedes sean capaces de creer
que realmente lo pueden crear y que realmente tengan claro hacia dónde quieren ir desde una visión del espíritu y no desde una visión que les está quitando fuerza, oportunidades, poder, porque no son capaces de verla. Entonces, esta carta les pide pasos prácticos y concretos con respecto a sus sueños y les está prometiendo que la situación en la que están o los sueños que tienen muchísimo potencial, realmente se pueden hacer realidad, inclusive ya están manifestándose, o sea, la energía ya está llenando esos sueños, se les pide que sigan avanzando, se les pide que se comprometan. Entonces, cuidado con la mente, porque están en un camino de manifestación de algo muy grande, algo que tiene que ver con su espíritu, algo que tiene que ver con su propósito, pero de pronto la mente les está diciendo que no son capaces, que es difícil, que no pueden, que se van a demorar, y eso no es cierto. Es cierto que son seres de luz, es cierto que tienen un portal abierto, es cierto que tienen una capacidad mental que han trabajado durante muchísimas vidas. Es momento de recordarlo y de permitirse saber que lo que sueñan es completamente posible para ustedes si ustedes creen que pueden lograrlo, ¿cierto? Entonces se les está invitando a la claridad mental por estos dos lados. Esta carta entonces nos complementa a estas dos de forma muy bonita, porque les está diciendo que sean flexibles con respecto a lo que esté sucediendo en este momento. Este es un momento en el que el árbol tiene que fortalecer sus raíces para no desmoronarse, ¿cierto? Entonces, puede que en estos momentos estén pasando por cosas difíciles, pero les están recordando que ustedes tienen la capacidad de superarlos y que aparte de todo son momentos, es recordar que son cosas temporales, cosas que no tienen nada que ver con todo este camino, con toda esta espiritualidad que ustedes traen, son momentos, ¿cierto? Y esas circunstancias entonces no deben quitarles poder, antes deben aprender a ser flexibles, a ser resilientes, a adaptarse a las circunstancias, a ser felices en cualquier momento, ¿cierto? Encontrar la felicidad detrás de todo, que es un poco lo que nos va a hablar esta runa. Entonces, les están diciendo también que vayan a las raíces a buscar respuestas, y las raíces que son toda la espiritualidad que ustedes ya tienen. Esta carta literal dice que ustedes son fuertes a nivel espiritual. Entonces, vayan a su centro, vayan a su fondo, vayan a saber que los sueños que tienen son reales y dejen que eso fortalezca las raíces de este momento y dejen que este momento pase, estas circunstancias pasen, disfrútenlas para que en muy poco tiempo estén teniendo mayor claridad. Déjense recibir el poder superior, ¿cierto? Déjense recibir la guía divina. Traten entonces de tener la mente en calma. Esto es cuando yo estoy caminando hacia algo mucho más grande y yo ni siquiera estoy siendo capaz de verlo, porque mis circunstancias me están mostrando cosas que yo no planeaba, que no imaginaba, que están saliendo un poco como no lo esperaba, y tengo que reconectarme con mi verdad, tengo que decirle a Dios que yo confío, tengo que dar los pasos así los esté dando en la oscuridad, tengo que fortalecer mis raíces como ser espiritual, como ser consciente, y desde ese ejercicio abrirme a pasar estas circunstancias y a tener muchísima claridad pues como de los pasos. La runa que tenemos acá es la runa que me representa el hombre, el yo. Esta es la runa del yo. Es una runa de alguien que es muy seguro de sí mismo, que posee conciencia, que se le llama ser estable, ¿cierto? Es una runa que tiene muchísima voluntad de cambio, de transformación. El hombre siempre está en cambio. Entonces, esta carta nos está hablando de ese cambio que ya viene para nosotros, que nos preparemos hacia él, y también nos habla de la rutina. Y hay un pedacito en un libro que habla de esta runa que dice textual: procura vivir la vida ordinaria de manera extraordinaria, que esto nos tira un poco como estas circunstancias, cómo puedo hacer yo que mis circunstancias actuales se conviertan en algo extraordinario, cómo las puedo yo mirar con otros ojos y cambiar la perspectiva, y al cambiar la perspectiva tener como
otro momento, ¿cierto? Otro momento que recargue muchísimo más mis sueños. Entonces, no es momento para enfocarse en los resultados, es momento para hacer el trabajo que se tiene que hacer, ¿cierto? Entonces aquí también nos están pidiendo pasos y yo entonces no debo enfocarme tanto en si me están saliendo las cosas, si no me están saliendo las cosas, si me está gustando lo que estoy viendo, si sí, si no, pues como ese ir y venir. Aquí lo que se me está pidiendo es que por favor dé los pasos, haga el trabajo, me conecte con mis raíces, recuerde quién soy y así no tenga claridad, siga persistiendo. Es un mensaje del espíritu de mucha perseverancia. Perseverancia desde dónde? Desde que son seres espirituales muy, muy importantes en este momento eh, de despertar espiritual, que son seres con una conciencia muy elevada. Entonces realmente que se les note por encima de las circunstancias, por encima de lo que no está saliendo bien en este momento. Espero que este mensaje les dé mucha claridad. Vamos a hacer una tirada de los astrodados. Un segundito, a ver qué más nos quieren decir por aquí con respecto a su mensaje el día de hoy. Bueno, tenemos a Cáncer, tenemos a Géminis, tenemos a Saturno, casa 4, casa 7 y otra vez a Saturno. Entonces, bueno, Saturno es la rigidez, es la restricción. Probablemente estemos viviendo restricciones, estemos teniendo cosas que nos están obligando a ser demasiado adultos, demasiado serios. Esto es la autocrítica, esto es cuando yo estoy teniendo situaciones que son como de padre, que son como restrictivas, y está saliendo doblemente Saturno. Saturno es la labor, Saturno también es el éxito profesional, es todo lo que me lleva a crecer, es el adulto, ¿cierto? Es mi madurez. Entonces bien interesante que esté Saturno aquí tan fuerte. Tenemos entonces la casa 7, que es la casa de la pareja, tenemos la casa 4, que tiene que ver con el hogar, mi propio cuerpo, Géminis y Tauro. Entonces, ¿qué pasa por acá? Tenemos un llamado muy importante a trabajar en temas de pareja y en temas de hogar. Probablemente en esos dos aspectos es que yo estoy teniendo como las restricciones, como que estoy sintiendo que las cosas no se me están dando, que estoy teniendo bloqueos y en realidad es ese llamado a persistir, a seguir dando los pasos, a ser responsable, porque Saturno nos enseña de eso, de persistencia, del tiempo, del coraje, de ser capaz de ordenarnos, de ser capaz de ser constantes. Saturno son las relaciones que duran muchísimo tiempo, ¿cierto? Son las relaciones de personas maduras. Entonces obviamente habrá algo ahí, en este momento tal vez sea difícil, pero Saturno nos está pidiendo perseverancia, constancia. Y en la casa 4 también es un tema un poco de rutinas, es un poco de cómo está mi hogar, cómo está el nido al cual yo pertenezco, entonces cómo estoy viviendo ahí tensiones, pero tensiones también que me están enseñando a madurar, a construir cosas para mí mismo, a echar mis raíces. La casa 4 son las raíces, ¿cierto? Echar mis raíces con muchísima fuerza para poder pasar al éxito profesional y financiero que siempre me lo trae Saturno. Y tenemos a Géminis entonces y tenemos a Tauro. Temas de comunicación, temas que tienen que ver con el dinero, con el valor propio, temas que se me mueven en cuanto a estudios, en cuanto a cómo gano dinero, en cuanto a mis rutinas, también por este lado se mueve un poco. Entonces estoy en temas de estudios, estoy en temas de entender cómo quiero que sea mi rutina, cómo quiero que sea mi día a día. El tema del disfrute es muy importante para Tauro, mi relación con la comida, mi relación entonces también con mi cuerpo, cuánto ocio tengo al día, cuánto descanso tengo, cómo está mi mente, qué tanto le estoy ayudando a pensar, cómo están esas cosas en relación con lo demás. Entonces ahí tienen también un poco de preguntas con respecto a el mensaje que les quiere enviar su espíritu el día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado, espero seguirlos viendo por aquí. Recuerden seguirme en Instagram como El Universo Soy Yo y vamos a pasar entonces al mensaje número 2. Grupo número 2, bienvenidos entonces. Tenemos la cesulita,
tenemos la luna nueva en Cáncer, tenemos la luna creciente invertida en la carta de los registros akáshicos y tenemos a la runa raído. Este mensaje entonces está bastante violeta, si lo vemos acá como en composición. El violeta siempre nos conecta con el chakra corona, nos conecta con la transmutación de la energía, la sanación, todo lo que tiene que ver con pasar de negativo a positivo y dejar que temas del pasado se renueven y se liberen. Y Cáncer siempre tendrá mucho que ver con temas del pasado. Entonces el espíritu probablemente nos esté pidiendo sanaciones y nos esté pidiendo comprometernos muchísimo con temas de hogar, porque acabamos de pasar de la luna nueva en Cáncer. Esa luna fue hace unos días y todavía se está sintiendo su energía, entonces probablemente para ustedes sea muy importante este momento en temas de trabajo Cáncer, que ya los vamos a visualizar. Entonces esta carta, esta piedra es muy interesante, es una piedra que es un poco escasa y es una piedra de inmensa energía espiritual. Esta carta siempre nos habla de personas que son seres de luz que vienen a ayudar a la tierra, que es muy parecido al mensaje del grupo anterior. Son personas que necesitan volver al espíritu, ¿cierto? Y necesitan muchísimo cuidarse de las trampas del ego y las preocupaciones mundanas. Esta carta los invita a trabajar la humildad, a trabajar el ego, a reconocer la divinidad en los otros y en ustedes mismos y a no tener miedo a su propia oscuridad. Entonces es una carta, es una piedra de muchísima energía espiritual sanadora. Por eso también nos habla de reconocer nuestra oscuridad, de ser capaces de observarla de frente, no tenerle miedo, hacer las transformaciones que tengamos que transformar, observar el ego, ¿cierto? Las cosas que todavía parten de máscaras nuestras que no son las más alineadas con el espíritu, darnos el regalo como de tener luz en muchísimos ámbitos. Y esta carta les pide que no estén tan preocupados por los temas mundanos, por las trampas, como les digo, del ego. Entonces es recordar que son seres espirituales en encarnaciones terrenales y no seres terrenales tratando de ser espirituales. Esta carta también nos va a hablar un poco de ese tema, ¿cierto? Entonces se les está pidiendo que reevalúen sus raíces, ¿cierto? ¿Cuál es mi base? Yo le estoy dando demasiada importancia a lo material, yo le estoy dando demasiada importancia a mi éxito profesional, a lo que piensen los demás de mí, a las cosas que tengo, o realmente le estoy dando importancia a lo que soy. Estoy conectándome con mi espíritu, estoy conectándome con mi divinidad, mi energía se está enfocando en lo poderosa que soy, en lo poderoso que soy, en darme cuenta de toda la luz que ya tengo dentro de mí, o estoy muy enfocado en construir temas económicos, temas materiales, en estar entendiéndome a través del tengo, y las cosas que no tengo me causan mucho dolor, me causan mucho sufrimiento. Entonces obviamente mi base, mis raíces estarán sobre terreno que es muy incierto, ¿cierto? Porque yo no sé si mañana voy a tenerlo todo, la vida siempre está en transformación. Entonces, donde yo ponga mis raíces debe ser cosas que son ciertas, certezas. Entonces, una certeza para mí que es que soy un ser espiritual, que soy un hijo de Dios, que soy un ser lleno de luz, lleno de abundancia en mi propio ser, que soy capaz de todo, que puedo dominar mi mente, que puedo conectarme con muchas cosas divinas dentro de mí. Entonces tratar de construir más desde ese yo soy, ¿cierto? El yo soy que nos enseña la metafísica, del que habla Saint Germain, del que hablan los maestros ascendidos, el yo soy que parte de la partícula divina de Dios, y no el yo soy desde los roles que me ha impuesto la sociedad o que me ha impuesto el ego, que me están contando cosas de mí que de pronto no son tan ciertas. Esta carta entonces les pide que no le tengan miedo a su propia oscuridad, a verse sin algunas cosas,
a entenderse desde formas distintas, porque a veces es muy difícil uno permitirse entenderse libre de la sociedad, ¿cierto? Y ser capaz como de salirse del sistema, salirse de la Matrix, como le decimos, y ahí entonces encontrarse como una persona espiritual con otros intereses, con otras prioridades, con otros sueños, ¿cierto? A veces es muy difícil dar ese brinco, pero aquí claramente de cierta forma se los están pidiendo. Ayudar entonces a la tierra a su despertar, a conectarse con la luz, a recordar el espíritu que ustedes son. Esta carta entonces nos habla de nuevos comienzos en temas del hogar, nos habla de relaciones, nos habla de raíces. Esta carta es de muchísimo amor propio, muchísimo, y no tener inseguridades, ¿cierto? ¿De dónde vienen las inseguridades? De no tener esa conexión con mi yo soy, de estar pensando demasiado que yo dependo de validaciones externas, que yo dependo de imágenes de mí que puse fuera de mí y no del fortalecimiento de mi ser como un todo, como alguien que está lleno, completo, que es luz en todos los aspectos. Entonces miren que las dos nos están hablando como de ese recuerden quién son, ¿cierto? Recuerden sus verdaderas raíces como hijos de Dios, como parte pues como de la divinidad o del universo, ¿cierto? Sus raíces, esto es muy importante. Entonces esta carta nos habla como un poco de la situación actual, es un momento en el que se pueden estar sintiendo restringidos por algo externo, vuelve y juega lo externo, está siendo muy importante. Esto es un momento que es pasajero, hay que darle mucha importancia a la verdad, a la seguridad, hay que darle mucha importancia al yo soy, a no dejarse como dominar por esas facetas del ego que nos están diciendo que no tenemos, que no podemos, que nos falta, que no hemos llegado, que tenemos restricciones. La verdadera conexión con el merecimiento es cuando yo me doy cuenta que todo lo puedo, que dentro de mi naturaleza divina absolutamente todo lo puedo. Entonces estas circunstancias en las que me estoy sintiendo restringido, en las que estoy sintiendo que los resultados no están yendo lo rápido que yo quisiera, donde estoy sintiendo que no me están respondiendo, está partiendo de expectativas externas que tal vez debo tener sin tanta atención y debo centrarme más en mis raíces como ser espiritual, mis raíces como ser de luz, volver a construirme una base que sí me sustente, una base en la que yo creo completamente en mí, en mi poder. Yo creo en el poder de mis maestros, por ejemplo, yo creo en el poder que tienen mis guías, más que en el poder que le he puesto al dinero, en el poder que le he puesto a los lujos, en el poder que le he puesto al tener, ¿cierto? Entonces más poder a la magia, a lo místico, a lo espiritual y menos poder a lo material, ¿cierto? Porque lo espiritual rige lo material. Entonces ese es el orden en el que yo debo construir mi vida, construir mis bases, ¿cierto? Esta carta, esta runa es Raído, es la runa del crecimiento espiritual y las perspectivas. Es muy bonita pues que sea la runa que está saliendo para este grupo, porque es cuando se me está invitando a tener nuevas perspectivas y a tener mayor crecimiento espiritual. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Darme el regalo de mirar la vida con otros ojos, de tener otro enfoque, de tener otro cuento para mí que esté mucho más alineado con mi verdad como ser, ¿cierto? Esta runa nos pide reevaluar metas, nos pide que lo material no debe pesar tanto, ¿cierto? Entonces todas están yendo a eso, el mensaje del espíritu es como que hubo. Se les está olvidando el ser espiritual que los habita, toda la magia que tienen adentro por estar demasiado pendientes por el ego, por lo de afuera. Entonces se nos está invitando urgentemente a que lo material no pese tanto. Reevalúen las metas que tienen en este momento y dedíquense más al desarrollo espiritual, al crecimiento espiritual para estas nuevas
metas que los van a llenar muchísimo más y los van a llevar a reales momentos de iluminación, reales momentos de abundancia y de prosperidad. Porque la abundancia y la prosperidad que llega con la espiritualidad es muchísimo, muchísimo, muchísimo mejor que la abundancia que ustedes son capaces de manifestar por medio de lo material, porque esa será abundancia que es bastante efímera y no un estado del ser en el que el ser se reconoce como un ser lleno de virtudes que lo elevan y que lo llenan de plenitud. Entonces, bien importante, porque esta carta también nos indica un nuevo camino. Esta es la carta de los viajes, de los progresos. Entonces, nuevas rutas donde yo no me enfoque tanto en el tener, sino más en el ser. Este es el mensaje entonces de su espíritu para el día de hoy. Vamos a hacer una tirada de los astrodados a ver qué nos quieren terminar de decir con ustedes el día de hoy. Listo. Tenemos entonces a la casa 3, tenemos a Urano, tenemos a Neptuno, tenemos a Libra, tenemos a Sagitario, casa 11. Bueno, aquí hay cosas muy interesantes porque tenemos casa 11 y Urano son correspondientes. Este es el signo que pertenece a la casa 11, el planeta que corresponde con la energía de la casa 11, los dos son Acuario. Tenemos casa 3, tenemos a Libra, estos tres corresponden al elemento del aire. Entonces es un momento de mucho pensamiento, el pensamiento es muy importante en este instante, la conciencia. Y tenemos también a Sagitario, Sagitario es el conocimiento superior. Y tenemos entonces a Neptuno, Neptuno es la espiritualidad a gran profundidad. Entonces aquí se nos está pidiendo un conocimiento superior, una conexión distinta con la espiritualidad, darnos cuenta que el mundo es mucho más grande, abrir nuestras fronteras, abrir nuestros límites, conectarnos con la sabiduría que viene de los guías, de los maestros, y no tanto con la que solamente desde nuestra mente. Aquí esto es revolución, esto es nueva era, esto es el despertar de la conciencia. Entonces miren que por estos lados tenemos temas muy espirituales, muy profundos, muy nueva era, ¿cierto? Y aquí yo estoy demasiado metido en la mente, porque la casa 3 es el pensamiento mundano, ¿cierto? Ese es el conocimiento del día a día, del vivir. Y Libra es muy pendiente de los otros, muy pendiente del que dirán. Libra le importa demasiado si el otro lo ve bonito, si el otro lo aprueba. Entonces miren que tiene mucho que ver con el mensaje que estábamos hablando, y realmente aquí es un momento de pasar a otra cosa, de ir a los signos que ya nos hablan de evolución, que ya nos hablan de despertar de conciencia, de otros niveles de pensamiento. Y esto es ir al interior, hacer introspección, ¿cierto? Esto es cuando yo tengo que meditar, cuando yo tengo que mirar para adentro muchísimo tiempo para encontrar mi verdad en las profundidades de mi ser. Entonces, a trabajar esa mente es muy importante, mucho cuidado con estar demasiado atentos de lo que los otros digan, muy atentos de las parejas, de lo externo a ustedes. Libra siempre es el otro, ¿cierto? El afuera. Entonces miren que ha tenido mucho que ver pues como con el tema que estamos hablando, profundidad, despertar de conciencia y conexión con la nueva era, porque estos son la 11 y Urano, que lo mandé a volar por acá, son los que nos rigen los trabajadores de la luz. Entonces, por algo les están sacando todas estas cosas. De pronto el llamado del espíritu es a construir una vida con mayor significado para ustedes y para muchas otras personas. Bueno, gracias por estar aquí. Síganme en redes sociales como El Universo Soy Yo, y vamos a pasar entonces al grupo número 3. Grupo número 3, el mensaje para ustedes del día de hoy empieza con la Crisiocola, la nueva luna en Piscis, el 4 de las rosas invertido en el tarot de los registros akáshicos, y esta runa que es la runa que nos representa el caballo. Esta disposición es bien interesante porque esto es bastante emocional.
Aquí se nos está hablando desde la emoción, que son las rosas, desde Piscis, que es el agua, es la profundidad del ser en las emociones, y la crisocola, que es una piedra que nos conecta mucho con el cuerpo, con la emoción, las transformaciones emocionales, ¿cierto? Entonces, aquí es bien interesante porque se les está pidiendo amor propio, ¿cierto? El mensaje del espíritu para ustedes el día de hoy parte del amor propio. La crisocola entonces es mantenerse firme, sereno con respecto a los cambios. Estas cartas también me están hablando de cambios. Aceptarse a sí mismo, enamorarse de sí mismo, conectarse con el amor universal que ya está dentro de ti y no dudar de sí mismo. Esta carta nos habla específicamente de eso. Y es una carta que les ayuda a destruir o disolver las programaciones emocionales que son destructivas en ustedes, que son nocivas. Entonces es momento de hacer liberaciones de cosas que ya no quieren, y esta carta así revertida nos indica eso. Cuando yo ya no quiero seguir en procesos que no me convienen a nivel emocional, cuando yo ya quiero romper con limitaciones, por ejemplo, soy muy celoso, soy muy inseguro, soy una persona que necesita mucha afirmación de los demás, soy una persona que le cuesta mucho reconocer su valor. Este momento el espíritu les está diciendo que ya es momento de sanar, que ya están listos, mejor dicho, que ya se cansaron, ¿cierto? La crisocola entonces la pueden utilizar muchísimo para no dudar de ustedes mismos, para darse como esa fuerza de saber que son seres especiales, que son seres que tienen mucho en su interior, dejarse como limpiar de esas cosas antiguas, de esos dolores del pasado que ya no los deben acompañar más. Esta carta entonces son los nuevos comienzos en torno a sueños y romances, ¿cierto? Esta carta nos invita a hacer sanaciones, nos invita a enfrentar los miedos y, muy importante, a rendirse a la divinidad. Piscis es el signo más espiritual de todos y es el signo que confía en Dios al 100%, ¿cierto? Es el signo de la voluntad. Entonces es cuando yo debo rendirme a algo que es superior a mí, y en esa rendición, a lo que hablábamos ahorita, volver al amor universal que ya está dentro de mí. Esta Piscis también es el signo más profundo de todos, nos invita siempre a ir hacia adentro, nos invita a muchísima introspección. Entonces el mensaje aquí siempre será que se regalen esa conexión con el interior de ustedes mismos, que vayan abajo donde están los miedos, los vean, los enfrenten, estén momentos en oscuridad, estén momentos en meditación, estén momentos en conocerse a ustedes mismos con todo lo que eso trae, y allá encuentren la luz. Detrás de todos esos miedos encuentren que son Dios, ¿cierto? Encuentren su propia iluminación, que esto es el proceso que han hecho pues como todos los maestros ascendidos, enfrentarse a su propia humanidad para darse cuenta que son hijos de Dios, que tienen a Dios adentro, iluminarse, ¿cierto? Entonces es un momento en el que yo ya debo creer en mí, darme amor, enamorarme de mí, enamorarme de mi proceso, enamorarme de mis oscuridades y permitirme entonces ingresar en ellas para encontrar la divinidad. Y esto entonces me abre nuevos comienzos a nivel de sueños y a nivel de romances, ¿cierto? Se me despiertan nuevas ideas, se me despiertan nuevos caminos, metas que quiero alcanzar y nuevas formas de conectarme con el amor, porque si yo entonces ya sané mis temas emocionales, ya me enamoré de mí mismo, yo creo en mí, yo dejé de dudar en mí, el otro seguramente también dejará de hacerlo y vendrán nuevas formas de conectarme a nivel emocional. Esta carta entonces nos habla muchísimo de eso. Esto es cuando uno está completamente listo para velar por uno mismo, para complacerse, para amarse, para darse a uno la prioridad que debió haberse dado hace muchísimo tiempo. Entonces miren que si hay una necesidad muy grande de una sanación emocional que de pronto viene de temas en los que yo dudé muchísimo de mí, dudé muchísimo de mi valor, y eso me cobró de haberme perdido, ¿cierto? Como
de haber entregado mucho mi poder. Entonces es volver a ser yo mi prioridad, y en ese volver a ser yo mi prioridad, introspección, meditación, contemplación, que es lo que nos invita esta carta, pues aquí con estas palabras, es estar conmigo mismo, enamorarse de mí, de ustedes mismos, pues enamorarse del proceso. Entonces aquí cada vez que el ego, porque estos son los reflejos del ego, ¿cierto? Cada vez que el ego les esté diciendo que ustedes no pueden, que no son lo suficientemente especiales, que el amor no es, que les falta mucho, denle gracias a esos reflejos, ¿cierto? Y denle gracias por darles a conocer lo que tienen que trabajar y lo que tienen que vencer. Y recuerden que ustedes son el amor, que ustedes tienen el amor dentro de ustedes, que el amor es la constante en sus vidas, que la abundancia es la constante en sus vidas, que la alegría es la constante en sus vidas, que la conexión con el espíritu es la constante en sus vidas. Recuérdense eso y déjense saber nuevas formas de habitarse, que esto es muy importante, nuevas formas de entender quién soy, a qué vine, mucho más allá del dolor, mucho más allá, mucho más allá de lo que no ha salido bien, mucho más allá de las cosas que no tienen demasiado sentido, ¿cierto? Entonces, bueno, en algún momento lo tendrán, en algún momento tendrán claridad de por qué era importante pasar por momentos de inseguridad en ustedes mismos, de hacer estos renaceres, porque generalmente esto siempre responde a partes muy importantes de mi propósito que me están pidiendo reconocerme, y para reconocerme entonces tendré que quitar capas, que quitar bloqueos, y de ahí entonces pasar pues como nuevas formas de ser. Tenemos entonces aquí la runa que nos representa el caballo. Esto es el progreso, esto es una nueva vida, esto es el desarrollo, esto es el cambio. Entonces es una runa, que nos dice textual: conforme cultivo mi propia naturaleza, todo lo demás llega detrás. Entonces conforme yo me conecto con mi poder personal, conforme yo recuerdo quién soy, todo lo demás llega detrás, ¿cierto? Todo se abre a que yo tenga respuestas, todo lo demás viene. Todo, recuerden que es correspondencia, todo lo muevo desde mi energía, todo lo muevo desde mi capacidad sanadora. Entonces aquí esto me lo están recordando, ustedes son el poder que ustedes tienen, ¿cierto? Ustedes son la conexión con todo lo divino. Entonces si yo trabajo en fortalecer esa conexión, pues todo lo tengo, ¿cierto? Si yo trabajo en que mi yo sea un receptor de cosas bonitas, porque mis pensamientos son bonitos, porque me amo, porque sé que todo lo merezco, porque sé que todo lo puedo, pues claramente todo llegará detrás. Entonces es un momento para no creer más en temas del ego, en heridas del pasado, hacer las sanaciones emocionales que tengan que hacer, hacer la introspección que tengan que hacer para pasar a estas nuevas cosas como mensaje del espíritu. Vamos entonces a hacer una tirada de los astrodados para ver qué más nos quieren decir con respecto a su tirada del día de hoy. Listo, tenemos entonces a Virgo, tenemos a Piscis, tenemos al nodo, ¿cuál será? Nodo sur. Tenemos la casa 3, nuevamente la casa 3, y tenemos a Neptuno. Neptuno es correspondiente con Piscis. Piscis es la carta que le salió ahorita, que es la carta de la luna nueva, ¿cierto? Entonces aquí tenemos muchísima correspondencia. Nos están diciendo que sí, que hay que hacer introspección, que hay que generar nuevos comienzos, nuevos sueños, nuevos romances, hay que enfrentarnos a los miedos, hay que hacer sanaciones, hay que rendirse a la divinidad, hay que confiar en la divinidad. El nodo sur nos indica entonces momentos en los que yo estoy trabajando temas de vidas pasadas, ¿cierto? Entonces esto probablemente es algo que el espíritu les está mandando a decir, que lo traen desde hace rato. Es como, ya no más. O sea, en la vida anterior esa era tu constante, por eso en esta lo estás repitiendo, pues ya no más, ¿cierto? Ya en esta vinimos a trascenderlo, vinimos a entenderlo de formas distintas. Entonces,
el mensaje aquí es que la tarea es que tienen que sanar, tienen que hacer esa introspección, tienen que meditar, tienen que conectarse con su ser espiritual, porque ya no pueden seguir en cosas del pasado que los están saboteando. Y este signo, que es Virgo, es el opuesto complementario de Piscis. Estos dos son los signos del servicio y de la vocación. Es cuando yo tengo que encontrar mi vocación de servicio hacia Dios, hacia la humanidad. Virgo lo controla todo, Virgo lo quiere tener todo bajo su control, desde el orden, desde la planeación, ¿cierto? Y Piscis, en cambio, se suelta y confía en el universo. Piscis se sienta a ver las nubes, Virgo las cuenta, que es completamente distinto, ¿cierto? Entonces son los opuestos complementarios, es cuando yo tengo que encontrar ese equilibrio entre todo lo que me dejo ir hacia la espiritualidad y todo lo concreto que hago con la espiritualidad, ¿cierto? Esto generalmente es, vaya, medite, pero después estructure algo con esa meditación, ¿cierto? Saque un producto, sirva a alguien, tenga vocación con respecto a todo esto, ¿cierto? Entonces, también habrá como un llamado vocacional que tiene mucho que ver con esta parte espiritual, pues estos nuevos caminos que se me abren. Viene de vidas pasadas, es un contrato que ya tienen, y la comunicación, la casa 3, los estudios son muy importantes acá. Entonces probablemente este tema de ir hacia la espiritualidad también incluya que se inscriben a cursos, que hacen terapias comunicativas con otras personas, que hacen constelaciones familiares, que hablan, ¿cierto? La comunicación aquí es muy importante. Entonces hay alguien, de pronto un maestro, que les puede ayudar con estos temas de la sanación. Hay temas con hermanos de pronto también que hay que sanar para el que le resuene este mensaje. Sí, darse la oportunidad pues como de abrir también otros canales para dejar fluir todo este llamado que les están haciendo. Espero entonces que les haya gustado mucho el mensaje de su espíritu. Déjenme saber en los comentarios y recuerden seguirme en Instagram como El Universo Soy Yo. Adiós.